Números 9. Celebración de la Pascua, la nube de día y el fuego de noche. A celebración de la Pascua. 1:1-5. La primera Pascua en el desierto. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Israel celebró la primera Pascua cuando salieron de Egipto, Éxodo 12. Ahora, un año después, en el segundo año, en el mes primero, Dios le ordena a Israel que celebre la Pascua por segunda vez. Y no fue una sorpresa para Israel escuchar que la Pascua debe celebrarse todos los años. Cuando se instituyó la Pascua por primera vez, Dios le dijo a Israel que la guardarían durante vuestras generaciones, Éxodo 12:14. 2. El tabernáculo fue terminado el primer día del primer mes del segundo año, Éxodo 40. 2. En este día la nube de gloria cubrió el tabernáculo, Números 9, 15-23. Aproximadamente en este tiempo los líderes tribales trajeron sus ofrendas, Números 7, y los sacerdotes fueron consagrados, Levítico 8. 3. La larga estadía en la base del monte Sinaí no fue un momento de inactividad o indolencia. Fue un tiempo de gran actividad en celebración de la bondad y misericordia del Señor y en preparación para lo que se esperaba que fuera la próxima marcha triunfal hacia la tierra de Canaán. Allen. B. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. La Pascua le recordaba a Israel cuando Dios pasó por alto a su pueblo cuando los primogénitos de Egipto fueron juzgados en la última plaga sobre Egipto. Y la sangre del cordero, aplicada a los postes de las puertas de la casa, fue vista por el ángel del juicio de Dios, y al ver la sangre, el ángel pasó de largo y perdonó a la casa cubierta por la sangre de un cordero. La Pascua se celebraba como un recordatorio continuo de esta ocasión de juicio pasado por alto y de la liberación de la esclavitud que le siguió. 2. No se dice exactamente cómo se llevaron a cabo las regulaciones en Éxodo 12. Posiblemente la sangre se untó en las tiendas en lugar de en los dinteles y los postes de las puertas. Wenham. 3. Jesús cumplió el sacrificio de la Pascua con su muerte en la cruz, 1 Corintios 5:7. La cobertura de su sangre hace que el juicio de Dios pase por alto a su pueblo. Se nos manda recordar continuamente la ocasión en que fuimos librados del juicio y la liberación que le siguió, recordando la obra de Jesús en la cruz a través de la cena del Señor. C. Así hicieron los hijos de Israel. Israel fue debidamente obediente a Dios. No encontramos ninguna desobediencia significativa contra Dios o la desconfianza en él por parte de Israel en los primeros 10 capítulos de Números, mientras acampaban en el monte Sinaí. Esto hace que su desconfianza en Dios y su rebelión contra él sean aún más impactantes y sin excusa, desde Números 11 en adelante. 2, 6-14. El caso de los inmundos, ¿deben celebrar la Pascua? Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros, o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo,
por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua. Este fue un intento de resolver dos principios. El primer principio era que todo israelita debía estar incluido en la Pascua. El segundo principio era que nadie en estado de impureza ritual podía participar en la vida religiosa normal de la comunidad. Y estos símbolos externos de impureza eran importantes y no podían ignorarse. Estas señales externas de impureza le recordaban a Israel su impureza interior. El concepto de impureza ritual es tan ajeno al pensamiento moderno que resulta casi ininteligible para la mayoría de los lectores. La mejor manera de pensar en la noción de inmundicia es como un dispositivo de enseñanza para recordar al pueblo de Israel la santidad de Dios. Allen. 2. Es probable que la profanación mencionada aquí haya sido ocasionada por ayudar en el entierro de alguna persona, una obra tanto por necesidad como por misericordia. Clarke. 3. Estos algunos probablemente no eran los únicos en Israel que se habían contaminado justo antes de la Pascua. Estos hombres querían celebrar la Pascua y fueron lo suficientemente valientes como para pedirle a Moisés, y pedirle a Dios a través de Moisés, una excepción al mandamiento anterior, como Levíticos 7:20 y 22:3. B. Esperad, y oiré lo que ordena Jehová. Moisés necesitaba la sabiduría de Dios para resolver estos principios. No era bueno excluir a las personas de celebrar la Pascua. Tampoco era bueno faltarle el respeto a la santidad de Dios al permitir que participaran los ceremonialmente inmundos. Hasta este punto, Dios no había hablado sobre este tema y, por lo tanto, Moisés necesitaba buscar a Dios al respecto. Se celebrará la Pascua a Jehová. Dios le dijo a Moisés que los inmundos en la Pascua, y los que estaban lejos de viaje, aún podían llevar a cabo la celebración, pero debían hacerlo un mes después, en el mes segundo, a los 14 días del mes. Esta solución hacía posible la celebración de la Pascua, pero respetaba la santidad de Dios y los principios de la pureza ritual. Y Dios hizo provisión para que los inmundos recordaran el perdón del juicio y la liberación de Dios. Los inmundos estaban entre los que más necesitaban recordar lo que Dios hizo por su pueblo a través de la Pascua. 2. Históricamente, la aplicación de esta Pascua alternativa del segundo mes ocurrió durante el reinado de Ezequías. 2 Crónicas 30, 1:27. Jo. D. Más el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje. Sin embargo, aquellos entre Israel que estaban limpios y no estaban de viaje deben celebrar la Pascua, o serán cortados de entre su pueblo. El castigo por no mantener la Pascua era severo. El tal hombre llevará su pecado, en lugar de que el Cordero de la Pascua cargue con el de ellos. Y, por lo tanto, tanto la participación en la Pascua cuando uno está impuro como la abstención sin una buena razón son igualmente peligrosas. Wenem. 2. De la misma manera, debemos participar de Jesús o cargaremos con nuestro propio pecado. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Juan 6:53, 56. Y si morare con vosotros extranjero, además, no importa de qué línea de sangre o grupo étnico provenga la persona. Incluso el extranjero entre Israel podía y debía guardar la Pascua, o serían cortados. Un judío con el linaje más puro sería cortado si descuidara la Pascua, y un extranjero gentil sería aceptado si guardara la Pascua de Dios. Y, sin embargo, el visitante gentil tenía que someterse a la ley del Dios de Israel. Éxodo 12:48 requería que los de fuera de Israel primero fueran circuncidados para que pudieran celebrar la Pascua. 2. La inclusión del extranjero en la legislación del pacto como esta nos recuerda la gran gracia de Dios y también su propósito decidido de llegar a todos los pueblos a través de su pueblo. Allen. F. Conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. La segunda Pascua tenía que celebrarse de acuerdo con el mismo rito y ceremonia que la celebración normal. La comida y el ritual tenían que ser iguales. Y el rabino Gamaliel, el maestro de Saulo,
se cita diciendo que si alguien no come el cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas, no ha guardado la Pascua. Él basó sus palabras en el versículo 11. Allen. 2. Este mandato sugirió 3 puntos a Charles Spurgeon. Hablando espiritualmente, debemos alimentarnos de Jesucristo. Debemos alimentarnos de todo Cristo, toda su persona, todos sus oficios, toda su enseñanza, todas sus advertencias, todos sus mandamientos, toda su obra. Recibimos a Cristo en comunidad, en unión con los demás. B. La nube y el fuego guían a Israel. 1:15. La presencia de Dios con Israel es mostrada por la nube y el fuego. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. El día que el tabernáculo fue erigido, cuando el tabernáculo fue originalmente construido, erigido, Dios lo bendijo mostrando su presencia en la forma de la nube de día y el fuego de noche. Éxodo 40, 34-38. B. La nube cubrió el tabernáculo. Esta nube de la gloria Shekinah de Dios fue evidente en diferentes momentos de la historia de Israel. Por ejemplo, cuando Salomón construyó el templo, la nube de gloria llenó el templo. 1 Reyes 8, 10-11. Cuando Israel se apartó completamente de Dios, y antes de que el templo fuera destruido por los babilonios conquistadores, la nube de gloria se fue. Ezequiel 10, 3-4, 18-19. C. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Estas señales eran más que la seguridad visible de la presencia de Dios. La nube de día y el fuego de noche también fueron ayuda y consuelo para Israel. El fuego de la noche era un consuelo para Israel en medio de un desierto oscuro, y la nube de día era una sombra del ardiente sol del desierto. Y esta idea de la presencia de Dios como sombra protectora se repite en otros lugares. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Isaías 25, 4. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día. Salmos 121, 5. 2, 16-23. La guía de la nube de día y del fuego de noche. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová, y no partían. Y cuando la nube estaba encima del tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo. Permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, no. Se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Así era continuamente, aunque Israel había sido organizado y ordenado por Dios, aunque habían sido limpiados, apartados, bendecidos, dando y caminando en su sacerdocio, aún tenían que ser guiados por Dios. En cada paso del camino para llegar a la tierra prometida de Canaán. Dios no hizo todas esas cosas anteriores para que pudieran marchar hacia la tierra prometida sin Él, sino para dar cada paso en dependencia constante de Él. Y, continuamente, el texto sugiere la permanencia permanente de la nube sobre el campamento con las palabras, así es como siguió siendo. La palabra hebrea tamí tiene el sentido de, continuamente, incesantemente. Allen. B. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la nube se detenía,
Israel se detenía. Solo iban a donde la presencia de Dios los llevaba, y solo se quedaban donde se quedaba la presencia de Dios. Y estos eran símbolos que uno no podía ignorar. Eran asombrosos y espeluznantes, antinaturales e inesperados, reconfortantes y protectores. Para aliviar el calor del sol del desierto, había una nube durante el día. Para revertir la fría oscuridad de la noche del desierto, estaba el fuego reconfortante en lo alto. Allen. 2. El Nuevo Testamento también usa imágenes de nubes para describir la presencia de Dios. Nuestro Señor fue eclipsado por la nube en su transfiguración, y desapareció en una nube en su ascensión, Lucas 9:34, Hechos 1:9. Wenem. 3. De manera similar, los creyentes deben ser guiados por la presencia de Dios. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esto significa dejar que la presencia de la paz de Dios sea un árbitro o un juez en nuestro corazón y en nuestra vida. C. O si 2 días, o un mes, o un año, el movimiento de la nube era impredecible. Dios no permitiría que Israel se guiara por la rutina o la tradición. Tenían que ver y responder a la presencia de Dios. Y el estribillo, repetido 3 veces, lo resume así: por mandato del Señor acamparon, y por mandato del Señor partieron. 20:23, CF 18. La nube que se cernía sobre el tabernáculo proporcionó el medio perfecto de guía divina. El pueblo tenía que responder con perfecta obediencia. Wenem. 2. Ninguna responsabilidad recaía sobre el pueblo salvo la obediencia. No se les pedía que consideraran el tiempo o la dirección de su marcha, pero era igualmente cierto que no se les permitía objetar o retrasar. Todo lo cual sirvió para mantener perpetuamente ante ellos el hecho de la autoridad soberana de Jehová. Morgan. 13. Dios eligió mantener a este pueblo tan dependiente de sí mismo, y tan sumiso a las decisiones de su propia voluntad, que ni siquiera les dio tiempos regulares para marchar o descansar. Debían hacer ambas cosas, cuando y donde Dios considerara mejor. Clarke. 4. Necesitamos sostener el presente con mano floja, para estar listos para plegar nuestras tiendas y emprender el camino, si Dios quiere. No debemos contar con la permanencia, ni echar nuestras raíces tan profundamente que se necesite un huracán para sacarnos. McLaren. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl